¿Qué tal? Nuevamente juntos para emprender el recorrido de una nueva semana de nuestra escuela sabática. Ya tenemos presente que estamos en un nuevo trimestre, una nueva temática de estudio para los próximos 3 meses, el Evangelio en Gálatas. La semana pasada comenzábamos con la introducción de Pablo, apóstol a los gentiles, unas pinceladas de la vida del autor de la carta a los Gálatas. Y esta semana ya con el tema la autoridad de Pablo y el Evangelio. Nuestro texto especial, nuestro texto para memorizar esta semana, está en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a llegar paso a paso a lo largo de esta semana al pensamiento central de este texto, ¿no? ¿Por qué Pablo remarca en este versículo, Gálatas 1:10, que no está preocupado por agradar simplemente a los seres humanos, sino que su ministerio se concentraba solamente en buscar agradar a Dios, en buscar hacer solamente la voluntad de Dios? Y nuestra lección plantea para esta semana, en el mismo comienzo, en el día sábado, que Pablo encontró oposición en su ministerio con respecto a qué él consideraba que era necesario o suficiente para que los gentiles ingresen a la comunidad de fe de la Iglesia cristiana. Su plan, comenta el día sábado de la escuela sabática, su plan de que los gentiles pudieran unirse sobre la única base de la fe era desafiado por los falsos maestros que insistían en que los gentiles tenían que observar todos los rituales judíos, especialmente un énfasis en la circuncisión, antes de llegar a ser miembros de la comunidad cristiana. Bueno, esta posición para Pablo era un ataque a la esencia misma del Evangelio. Por eso Pablo no se podía quedar callado. Y su respuesta es la carta a los Gálatas. Encontramos entre el día domingo y lunes, como para poder completar el repaso en esta primera entrega de la escuela sabática de esta semana, un texto clave en el día domingo, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Un texto realmente importante, escrito por el apóstol Pedro, ¿no es cierto? 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Allí la Biblia nos dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. 2 puntos importantes de este texto. Primero, aquí el apóstol San Pedro estaba declarando, guiado por la inspiración divina, ¿no es cierto?, que algunos torcían aspectos de los escritos de Pablo, algunos aspectos quizás que no se pueden entender con una primera mirada, que hay que profundizarlos, que hay que reflexionarlos, que hay que mirarlos bien en su contexto, como en realidad tenemos que estudiar toda la palabra de Dios, pero especialmente algunos puntos quizás más difíciles que escribió el apóstol Pablo. Bueno, Pedro señala que ya eran torcidos algunos de esos puntos, construyendo doctrinas que no están de acuerdo realmente al mensaje de la palabra de Dios en esas porciones de las cartas de Pablo. Pero otra declaración, y más relevante aún para nuestro estudio de esta semana, es que Pedro pone las cartas, los escritos de Pablo a la altura de las otras escrituras. Dice, tuercen las cartas de Pablo como
las otras escrituras. Esto era muy importante. De forma contemporánea al ministerio del apóstol Pablo, se estaba reconociendo la inspiración de sus escritos. Pedro, el gran líder de la iglesia cristiana primitiva, reconoce que las cartas de Pablo son escritura. Esto es muy importante porque justamente Pablo presenta en la introducción de su carta a los Gálatas esta autoridad, que él había recibido la autoridad de Dios para ser apóstol y para escribir lo que estaba escribiendo. A pesar de que se lo atacaba, o quizás especialmente por esa razón, él presenta la autoridad que había recibido Dios. Se atacaba su ministerio, se atacaba su autoridad, se decía que como él no había sido uno de los 12, no tenía autoridad apostólica realmente. Y él reconoce en sus cartas que si bien no había estado entre los 12, pero Jesús se le apareció personalmente para darle la comisión que él, la misión que él recibió de ser apóstol a los gentiles, especialmente, y la autoridad para ser un portavoz del Señor y escribir lo que escribía. Por eso se presenta en Gálatas 1, versículos 1 y 2, como apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Claro, estaban los que cuestionaban la autoridad del mensajero porque no les gustaba el mensaje, ¿no? Y hoy quizás en ese sentido sigue sucediendo lo mismo. Cuando no gusta el mensaje se cuestiona al mensajero. Pongamos el mensaje a la luz de la palabra de Dios para evaluar realmente si está de acuerdo a la palabra de Dios y no simplemente tomar esa dirección fácil de cuestionar al mensajero y esa forma de rechazar lo que quizás el Señor nos está queriendo decir.